Comenzamos entonces este curso de química física de polímeros con el tema de configuraciones espaciales. El tema de las configuraciones espaciales de los polímeros no es un tema menor. No es un tema menor por el hecho de que como los polímeros no pueden existir en fase gaseosa, toda la información que podemos obtener sobre las características de estas sustancias tiene que ser a partir del comportamiento, a partir de todo el estudio de las disoluciones poliméricas. Las conformaciones, las dimensiones, los pesos moleculares, la dispersión, la distribución de pesos moleculares, todos estos son parámetros importantes que se van a reflejar después en las propiedades de estos materiales. Y si queremos lograr materiales con una característica importante, con propiedades específicas, es necesario tener conocimiento sobre las características de estos polímeros, del polímero, de la muestra polimérica que está conformando ese material. Comenzamos entonces este tema con la introducción. En esta primera parte vamos nada más simplemente a ver algunos conceptos generales que vamos a estar utilizando en el resto del curso. El proceso de disolución de un polímero no, no es diferente de las sustancias de bajo peso molecular. Se trata, en primer lugar, de un proceso lento y en el que se pueden distinguir o en el que existen dos etapas. Hay una primera etapa en la que el polímero en estado seco, no hidratado, perdón, no disuelto, no solvatado, empieza a penetrar el disolvente. Lo veremos después con la teoría de Florey-Huggins, etc. El problema radica lógicamente en que el potencial químico del disolvente es menor dentro del cuando está solvatando las cadenas poliméricas, y esto lógicamente conlleva a que aparezca una fuerza osmótica que implica la entrada del solvente al retículo o a la muestra polimérica, con lo cual las cadenas comienzan a estar solvatadas, comienzan a solvatarse y a incrementar su tamaño. Al incrementar su tamaño, pues este proceso de hinchamiento va a dar lugar a una variación, lógicamente, en el volumen y en el peso de la muestra, con lo cual esta primera etapa forma un gel hinchado en ese solvente en el que se está intentando disolver. La segunda etapa de la formación del polímero, de la disolución polimérica, consiste en la desintegración gradual de este gel que se formó producto de la ósmosis del polímero con el disolvente, de este hinchamiento del polímero con el disolvente, y que las cadenas poliméricas comienzan a desprenderse del retículo y empiezan a formarse hasta que se forme finalmente una verdadera disolución, en este caso una disolución macromolecular. En este sentido, hay dos detalles que debemos tener en cuenta.
un aspecto, digamos, práctico es que, a diferencia de un soluto de bajo peso molecular, la disolución polimérica es un proceso, la formación de la disolución polimérica es un proceso lento, el cual normalmente no se beneficia de una agitación durante el proceso de disolución, excepto el segundo paso, debido a que con la agitación se promueve, se permite la separación de las cadenas solvatadas para pasar a la disolución. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es que si el polímero se encuentra entrecruzado, ya sea por enlazamientos químicos, entrecruzamientos físicos, o simplemente es un polímero muy cristalino, el proceso de disolución solamente va a llegar hasta este punto, solamente va a transcurrir la primera etapa. Lógicamente, si está entrecruzado, el polímero no puede dar lugar, esta muestra polimérica hinchada no puede dar lugar a una disolución independiente de cada una de las cadenas. Para el caso de estos polímeros que están entrecruzados, este hinchamiento se puede caracterizar tanto por métodos gravimétricos, midiendo el peso, que sería básicamente el peso del disolvente con respecto al peso inicial de la muestra seca, o por cambios en el volumen. No más que por cambios en el volumen ya es un poco más difícil obtener medidas lo más precisas, lo más exactas posible, que hagan o que permitan obtener valores de hinchamientos más confiables. Pero se puede usar también, no más que el que se usa más es el grado de hinchamiento, el hinchamiento por métodos gravimétricos. Se puede expresar de esta manera, o se puede, algunos autores también lo expresan en función de por ciento, es decir, esto por 100. Ahora, con respecto al hinchamiento, hay algo que aclarar. El hinchamiento en sí, pues pudiera sí, bueno, es la primera parte es la primera parte de la formación de la disolución polimérica, y pudiera parecer bueno, pero eso no tiene ninguna utilidad, lo cual no es cierto. Un método tan sencillo como las pesadas, es decir, el método gravimétrico del proceso de hinchamiento permite conocer mucho sobre las características de la muestra polimérica y sobre la naturaleza del polímero y del disolvente. Pues básicamente porque si la fuerza osmótica que lleva a la solvatación de las cadenas y a la formación de este retículo hinchado, esa fuerza osmótica va a depender lógicamente de la naturaleza del polímero, del disolvente, de las interacciones, en primerísimo lugar, de qué tan favorecidas están las interacciones polímero-disolvente. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero es importante que desde ahora se tenga esto en cuenta, y la temperatura a la que se está realizando el hinchamiento. Por encima de estos dos aspectos, además, está la cuestión del grado de entrecruzamiento del polímero. ¿Por qué razón? Porque el polímero, la muestra polimérica, no se puede hinchar hasta el infinito. La solvatación de la muestra, producto de la entrada al seno de la muestra polimérica del disolvente, va acompañado de un estiramiento, de un estiramiento de las cadenas poliméricas, y este estiramiento de las cadenas poliméricas genera una fuerza retráctil, una fuerza que se opone
a la entrada del hinchamiento. Esto, como bien lo aclaró y lo explicó muy bien en su momento Flori, conduce o crea una similitud, más bien crea una similitud entre la presión osmótica, el hinchamiento del polímero y la presión osmótica que se genera durante la ósmosis normal de una sustancia cualquiera y la fuerza retráctil que provoca un incremento del potencial químico y por lo tanto el establecimiento de un equilibrio en el proceso de hinchamiento. ¿Qué pasa entonces? Que si el polímero está muy entrecruzado, el largo de las cadenas poliméricas entre los puntos de hinchamiento, perdón, entre los puntos de entrecruzamiento, pues va a ser menor. Y esto hace que la facilidad de incorporar más disolvente es menor porque la fuerza retráctil de la que les explicaba se va a generar más tempranamente y el polímero no se va a hinchar tanto. Quiere decir que el hinchamiento es una medida directa del grado de entrecruzamiento. A medida que se incrementa el entrecruzamiento, a medida que el retículo polimérico es más entrecruzado, el hinchamiento es menor. Por lo tanto, podemos deducir o podemos plantear que el proceso de hinchamiento nos permite conocer qué tan entrecruzado está si, por ejemplo, tenemos dos muestras poliméricas que estamos hinchando en el mismo disolvente a la misma temperatura. Si esto se da, si estas condiciones se dan, entonces la muestra que se hincha más va a estar mucho menos entrecruzada que la que se hincha menos, por las mismas razones que le he acabado de explicar. Una vez visto esto sobre las características del proceso de disolución de una muestra polimérica, vamos entonces a comenzar a ver el asunto de las posibles conformaciones que puede adoptar un polímero en un disolvente dado. Para eso, por ejemplo, nos podemos apoyar en, digamos, inicialmente los invito a hacer un análisis de cómo puede ser, de cómo podemos conocer la conformación de una muestra polimérica basándonos en un primer modelo con el butano. El butano pues tiene 4 átomos de carbono. Vamos entonces, para simplificar esto, que ya de por sí está simplificado, lógicamente, pero vamos a restringirnos exclusivamente a la cadena carbonada. Aquí tenemos la cadena carbonada del butano, los 4 carbonos que la conforman. Si queremos, si necesitamos especificar la conformación del butano, podemos, digamos, situar en el origen, en cualquier punto, el primer carbono. El segundo carbono, ¿dónde va a estar situado? Bueno, pues el segundo carbono viene definido exclusivamente por el ángulo de enlace. No hay ningún otro parámetro que afecte la posición del segundo carbono. El tercer carbono ya es otro problema o ya es otra situación diferente, porque la posición de este tercer carbono viene definido no solamente por las distancias de enlace, sino también por el ángulo de enlace. Pero bueno, hasta aquí la cadena de 3 átomos de carbono, pues va bien, ok, necesitamos conocer la distancia de enlace y el ángulo de enlace para una hibridación sp3 del carbono. Conocemos que el ángulo de valencia es de 109.5 aproximadamente y se puede estimar perfectamente. Ahora,
cuando introducimos este cuarto carbono, ya al poder girar alrededor de los enlaces simples que se generan entre los carbonos, formados entre los carbonos, como les mencionaba, con hibridación sp3, esto pues permite perfectamente que el cuarto átomo de carbono gire alrededor del simple enlace entre los carbonos 2 y 3. La posición de este cuarto carbono viene entonces determinada por tres parámetros. ¿Cuáles son estos tres parámetros? Bueno, pues la distancia de enlace, el ángulo de enlace, el ángulo de valencia y en este caso el ángulo diedro. Este ángulo diedro es el que se genera producto de la rotación, como les mencionaba, alrededor del enlace 2,3. Es el ángulo formado entre el plano de los carbonos 1, 2 y 3 y el plano de los carbonos 2, 3 y 4. Este es el ángulo diedro. Este ángulo de rotación va a definir entonces la posición del cuarto átomo de carbono. Es decir, para un átomo de carbono necesitaríamos cuatro parámetros. Una cadena ligeramente más larga, otra sustancia de bajo peso molecular, más o menos con dimensiones correspondientes, con dimensiones pequeñas como corresponde a una sustancia de bajo peso molecular, puede ser posible sin mayores dificultades, sobre todo si tenemos en cuenta las posibilidades de cálculo que tenemos actualmente con los métodos de cómputo de los cuales disponemos. Sin embargo, al generar si como estábamos viendo, si para el cuarto carbono ya tengo toda una serie de posibilidades que van a estar dadas por la energía de interacción entre los componentes de esta molécula de butano, van a haber algunas conformaciones que pueden darse, otras que no. Sin embargo, si vamos a llegar a una sustancia polimérica, a una cadena polimérica, ya no son ni 4, ni 5, ni 10, ni 20 enlaces carbono-carbono. Y estamos hablando de una cadena hidrocarbonada, por ejemplo, el equivalente del polietileno. Cuando llegamos a una molécula realmente de polietileno de alto peso molecular, no tenemos, repito, incluso ni centenas de átomos, tenemos millones o centenares de miles de enlaces con los cuales pueden girar perfectamente, porque las energías de rotación posibles alrededor de los enlaces son fácilmente accesibles para los polímeros a partir de la energía térmica a temperatura ambiente. Por lo tanto, me parece que queda claro que una descripción individual para el caso de un polímero de una serie de conformaciones posibles, porque lógicamente va a haber algunas conformaciones que dan lugar a repulsiones o a conformaciones no viables para esa muestra, sería realmente, aún con los métodos modernos de cómputo, sería lógicamente una tarea realmente inabordable. Pero además, realmente, aunque tuviéramos métodos mucho más poderosos como los podemos tener o como probablemente los tengamos dentro de 10, 20, 30, 50 años, esto realmente es necesario entender que es una tarea no solamente inabordable,
en este momento, sino que además es absurda, no tiene sentido, porque la cantidad de posibles conformaciones en una cadena lineal formada por cientos de miles de millones de enlaces es realmente no nos lleva a una buena salida, no nos lleva a una buena solución de este problema. Por lo tanto, es indiscutible que es necesario adoptar en este caso un punto de vista estadístico. ¿Cómo se resuelve este problema estadístico? Pues la forma más apropiada de considerar entonces las conformaciones, las dimensiones, la forma de una cadena polimérica es a través del concepto del ovillo estadístico. Esto pues surge, como les acabo de explicar, por el número tan grande de diferentes conformaciones que puede adoptar una macromolécula, y porque no todas, aunque no todas sean realmente estables, son estados moleculares con diferentes valores de energía, pero que, como también les comentaba, son del mismo orden de magnitud que la energía térmica a temperatura ambiente, y por lo tanto, sin problema ninguno, repito, aunque haya conformaciones prohibidas, conformaciones que no se puedan dar, el número de posibles conformaciones, de posibles tamaños de la cadena polimérica en disolución es muy grande, porque este número es muy grande. Una misma cadena polimérica puede estar pasando sucesivamente de una conformación a otra, a otra, a otra, y así sucesivamente, o si lo vemos en su conjunto, todas las cadenas no van a estar en el mismo momento con la misma conformación, sino que todas van a estar con diferentes conformaciones. Este estado de la macromolécula que les explico, para el cual la cadena polimérica puede adoptar cualquiera de las posibles conformaciones, es lo que denominamos ovillo aleatorio u ovillo estadístico. En inglés se le conoce como random coil. Este ovillo aleatorio se refiere a un estado desordenado de la macromolécula en el cual cada conformación deja de ser discernible individualmente para dar paso a al para dar paso a este concepto en el que lo que nos interesa es el conjunto de todas esas posibles conformaciones. Por lo tanto, por ovillo estadístico, por ovillo aleatorio, vamos a entender el conjunto de conformaciones que una cadena, que una cadena polimérica con un gran número de segmentos que cambian aleatoriamente pueden adoptar en el transcurso del tiempo. Por supuesto, por ahora, con la restricción de que estemos en ausencia de interacciones externas, de condiciones externas que afecten esta conformación. Luego, ya me parece que queda claro la necesidad de adoptar este punto de vista mecánico estadístico para poder caracterizar la conformación de las cadenas poliméricas en un disolvente a una temperatura dada. ¿Cómo podemos entonces realmente tener una idea de cómo es esta conformación? Pues esto se tiene a partir de algunos parámetros que me van a indicar qué tan grande, qué tan desplegada, qué tan abierta está la conformación de una cadena polimérica, o qué tan compacta es esta conformación. Antes de ver estos parámetros estadísticos,
permítanme nada más que recordar qué cosa es la raíz cuadrática media. La raíz cuadrática media de una variable, de un parámetro cualquiera, es la raíz cuadrada del promedio aritmético de los cuadrados de las magnitudes de ese parámetro que es realmente aleatoria. Este concepto matemático permite, además, tiene la ventaja, la bondad de que es útil cuando la variable que necesitamos medir o que estamos midiendo puede tomar valores negativos o positivos y que realmente lo único que nos interesa es su valor absoluto. El uso de corchetes angulares para esta magnitud nos indica justamente de que estamos hablando de la raíz cuadrática media de este promedio mecánico estadístico. Vamos entonces a ver cuáles son las posibles formas de medir las dimensiones del ovillo aleatorio. Los estudios sugieren que muchas de las propiedades de las disoluciones poliméricas dependen de la configuración de las cadenas. Como les decía inicialmente, es importante para poder relacionar estructura-propiedad conocer cómo son las características de esta cadena polimérica, y para eso lo único que podemos obtener, la información solamente la podemos obtener a partir de disolución. Entonces, el parámetro que realmente tiene una dependencia con muchas de las propiedades del polímero es la llamada distancia extremo-extremo, que se representa con la letra R. Se trata de la longitud del vector extremo-extremo que conecta los extremos, valga la redundancia, de una cadena polimérica formada por n enlaces. Es decir, si aquí tengo la cadena polimérica, supongamos que es mucho más grande que lo que está aquí representado ilustrativamente, la distancia extremo-extremo es justamente la distancia entre los dos extremos de la cadena. Lógicamente, se requiere un valor promedio porque este ovillo aleatorio comprende un conjunto de posibles conformaciones. Luego, este promedio de la distancia extremo-extremo, el más adecuado es la raíz cuadrática media y la representamos de esta manera. La otra dimensión, el otro parámetro importante sobre el tamaño del ovillo estadístico es el radio de giro. El radio de giro es la raíz cuadrática media de los elementos de la cadena polimérica desde el primero hasta el último hacia su centro de gravedad. Es decir, en la distancia promedio de cada uno de los elementos de la cadena hacia el centro de gravedad de la misma es lo que se conoce con el radio de giro. Se representa en el curso vamos a adoptar las sugerencias del IUPAC de representarlos con la letra S, pero realmente en la literatura lo podemos ver también con la letra R mayúscula con el subíndice G de radio de giro. Como les decía, mientras la distancia extremo-extremo es fácilmente relacionable con las propiedades del polímero, el radio de giro, por su lado, es el parámetro que puede ser medido experimentalmente. El radio de giro puede ser medido experimentalmente a partir de mediciones viscosimétricas, a partir
de mediciones con dispersión de luz. Esto lo veremos algunos temas un poco más adelante. Vamos entonces a terminar esta primera parte del tema de conformaciones espaciales de las macromoléculas con una definición, con un concepto que se conoce con el nombre de longitud de la cadena totalmente extendida. La longitud de una cadena totalmente extendida es realmente la máxima distancia que existe o que puede existir entre los extremos de esa cadena si las conformaciones de la cadena carbonada está toda en conformación trans, como podemos observar aquí. Este parámetro, este concepto de longitud de cadena totalmente extendida, realmente es, desde un punto de vista físico, es poco probable que una cadena esté totalmente extendida con todos sus enlaces en posición trans, pero me da una medida del máximo valor de distancia extremo-extremo que puedo tener para una cadena, para un tamaño de cadena carbonada determinado, para una muestra polimérica determinada. En el caso de cadenas poliméricas con una estructura compleja, no es posible realmente llegar a un valor más exacto. Este valor, por supuesto, que se puede estimar teóricamente a partir de la geometría de la cadena en toda trans, con los enlaces de 109.47, 109.5, que sería en la proyección a lo largo de la cadena de 1,26, esto es 1,54 angstrom geométricamente. La proyección en la cadena totalmente extendida es de 1,26 multiplicado por la cantidad de veces que se repite el enlace, que sería el grado de polimerización, que vamos a ver un poco más adelante este concepto. Bueno, pues entonces hasta aquí llegaría este tema de la primera parte, donde hemos visto los conceptos generales que nos van a ayudar a entender y a estudiar la configuración espacial de las macromoléculas. En la siguiente parte continuaremos este tema. Muchas gracias.